Vamos a comenzar ya con el tema 4, que es el último tema de la asignatura, donde vamos a ver los amplificadores operacionales. Normalmente a lo largo del tema lo veremos con la contracción AO, para ahorrar un poco de espacio. Bueno, pues si recordáis, este era el último tema de la asignatura. Comenzamos viendo en el tema 1 una introducción a lo que es los dispositivos electrónicos y a lo que es los semiconductores. En el tema 2 vimos que la unión de dos tipos de semiconductor, el semiconductor N y el semiconductor P, formaban lo que conocemos como los diodos. Podíamos tener diodos a partir de esa unión. En el tema 3 vimos un paso más donde hemos estado viendo los transistores bipolares, los BJT, que se forman mediante la unión de tres tipos de semiconductor. Bueno, en el tema 4 es algo muy distinto, no vamos a ver cuatro tipos de semiconductor, sino simplemente es un circuito integrado, como ahora veremos, que dentro de él, pues hay integrados un montón de dispositivos, diodos, transistores, resistencias, todas las conexiones entre ellos, de tal forma que funcionan de una manera determinada, funcionan con una función denominada amplificador operacional, que es lo que vamos a ver en este tema, que es un amplificador operacional. Nos va a dar igual cómo esté formado por dentro. Veremos un esquemita de un ejemplo de amplificador operacional, ya veremos que dentro hay pues esos transistores bipolares, resistencias, un montón de dispositivos, pero lo que nos importa a nosotros es su función. Vamos a analizar cómo funciona ese chip. Bien, pues comenzamos con la primera sección del tema, donde vamos a ver los conceptos básicos de amplificadores. Antes de entrar a ver qué es un amplificador operacional, que empezaremos a verlo pues justamente en la sección 3, el amplificador operacional y sus características. Antes de eso vamos a ver conceptos básicos de amplificadores, qué es un amplificador en sí y cuáles son las cosas más importantes que necesitamos saber de un amplificador. Posteriormente, en la sección 4.2 veremos lo que se llama un amplificador diferencial. ¿Por qué? Porque el amplificador operacional no es más que un tipo de amplificador diferencial. Entonces, en primer lugar, veremos amplificadores de forma genérica. Dentro de esos amplificadores, unos particulares que son amplificadores diferenciales, y dentro de esos amplificadores diferenciales veremos el amplificador operacional. Bueno, pues lo primero es saber qué es la amplificación. La amplificación no es más que producir una señal de salida con la misma forma que la de entrada, pero en mayor amplitud. Eso lo tenemos, el concepto ya lo tenemos bastante asimilado. Vemos, por ejemplo, esta señal, que si la metemos aquí a la entrada de nuestro amplificador, a la salida obtenemos la misma forma de la señal, pero como veis, con una amplitud mucho mayor. Esa es simplemente la idea de un amplificador. Tener una señal a la entrada, cualquiera, con la forma que sea, y a la salida tener una señal con la misma forma, pero con tensiones mucho más grandes, amplificadas. Bueno, un ejemplo de una fuente de señal podría ser, por ejemplo, pues esta fuente de señal podría ser un micrófono. Un micrófono puede producir una señal eléctrica de 1 milivoltio de pico cuando hablamos a través de él. Un micrófono era un sensor que transformaba las ondas de presión sonora en ondas eléctricas, en una señal eléctrica. Bueno, pues esa señal eléctrica, su amplitud es muy pequeñita, ¿vale? Va a ser una señal con cierta forma, dependiendo de lo que estemos pronunciando, pero con unas señales de pico muy pequeñitas. A partir de esa señal obtenida por un micrófono, podríamos utilizar un amplificador con ganancia de tensión, por ejemplo, 10.000, para producir una señal aquí a la salida de valor de pico de ¿cuánto? Pues a la entrada teníamos valores de pico de 1 milivoltio y lo amplificamos por 10.000, a la salida tendríamos señales de pico de 10 voltios. Y esa versión amplificada de la tensión de entrada ya sí podríamos utilizarla, por ejemplo, pues excitar un altavoz, que es un actuador. Teníamos los sensores a la entrada, los actuadores a la salida. Bueno, pues podríamos usar esa señal de salida, que ya sí es una tensión considerable, para poder excitar un altavoz y escuchar ese sonido. Bueno, pues esta es la idea de un amplificador. Aquí a la salida, normalmente esa señal de salida del amplificador la vamos a llamar V sub O, la señal de entrada V sub I. Pues como vemos, lo que rige la amplificación, esto de aquí, es una ganancia, que ahora veremos más en detalle, que lo que hace es, bueno, pues la señal de salida es la señal de entrada por esa ganancia. Esa es la forma en que
funciona un amplificador. Bien, ojo, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona el amplificador? ¿Es algo mágico? Tenemos la señal a la entrada de esta señal y este amplificador, debido a que dentro tiene una serie de materiales, ¿eso consigue que a la salida tengamos esta otra señal? No. No podemos crear energía de la nada, ¿vale? En electrónica los amplificadores son activos, necesitan energía de una fuente exterior, ¿vale? Aquí dentro puede haber lo que sea, pero si no hay una fuente exterior que suministre esa energía para que a la salida podamos tener esa señal amplificada, no podemos amplificar. Si a la entrada teníamos 1 milivoltio y a la salida tenemos 10 voltios, ¿de dónde salen esos 10 voltios? Pues todos tienen que salir de una fuente exterior de energía. Y ojo, si aquí en la salida hemos dicho que tenemos señales de 10 voltios pico pico, esta fuente de tensión como mínimo deberá ser de 10 voltios pico pico o más. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, no se puede sacar energía de la nada. Si aquí solo estamos alimentando con una tensión de 5 voltios, es imposible que a la salida tengamos señales de 10, 15 voltios. Es imposible, ¿vale? Entonces, siempre recordar esto. Bien, pues existen diversos tipos de amplificadores. Están los amplificadores de tensión, que como veis a la entrada, esa VI, esa señal VI que hemos dicho que es a la entrada del amplificador es una tensión y a la salida también tenemos una tensión, la misma señal de tensión amplificada. Hay también amplificadores de corriente, donde a la entrada tenemos una corriente y a la salida tenemos una corriente amplificada. Hay amplificadores de transconductancia, donde a la entrada tenemos una señal en forma de tensión y a la salida amplificamos esa señal pero en forma de corriente. Y hay amplificadores de transresistencia, donde a la entrada tenemos una señal en forma de corriente, a la salida tenemos una señal en forma de tensión. Bueno, pues nos vamos a olvidar de estos tres tipos y en esta asignatura solo vamos a ver los amplificadores de tensión. Nos vamos a centrar en los amplificadores de tensión. Por lo tanto, lo que tendremos es a la entrada una señal en forma de tensión y a la salida otra señal en forma de tensión. Bien, la amplificación, como ya hemos visto antes, viene descrita por lo que se llama la ganancia. La ganancia es la magnitud que relaciona la entrada con la salida en un amplificador. Y dependiendo del tipo de amplificador que tengamos, de estos que hemos visto aquí, va a existir una ganancia diferente. Por ejemplo, tenemos la ganancia de tensión correspondiente al amplificador de tensión. Como ven, en el amplificador de tensión tenemos una tensión de salida, una tensión de entrada, pues la ganancia de tensión es justamente la tensión de salida partido por la tensión de entrada. Esto lo hemos visto en la transparencia anterior, justamente aquí. Esta sería la ganancia de tensión y relaciona la tensión de salida con la tensión de entrada. Si despejamos esta ganancia de tensión, pasamos este término aquí dividiendo, la ganancia de tensión es la tensión de salida partido por la tensión de entrada. Bien, pues aquí lo tenemos. La ganancia de tensión siempre es la tensión de salida partido la tensión de entrada. Luego tenemos otros tipos de ganancias para los otros amplificadores, pues la ganancia de corriente, pues lo que hace relacionar la corriente de salida con la corriente de entrada para el amplificador de corriente, la transconductancia para el amplificador de transconductancia o la transresistencia para el amplificador de transresistencia. Pero como hemos dicho antes, en este tema solo nos vamos a centrar en los amplificadores de tensión y por lo tanto en la ganancia de tensión. Bien, a veces esa ganancia de tensión, a su V, la V viene de voltaje, de tensión, es un número negativo, fijaros, es menor que cero en algunas ocasiones. Por lo tanto, la tensión a la salida será una versión invertida de la señal de entrada. Y en ese caso el amplificador se denomina amplificador inversor. Fijaros, si tenemos esta señal de entrada, pues la salida de un amplificador inversor podría ser esta. Como veis, esta señal a la salida aparece amplificada, pero además invertida, ¿vale? Pues esto sería un amplificador inversor. Y por el contrario, si la ganancia es un número positivo, el amplificador se le suele denominar amplificador no inversor. Pues por ejemplo, este que tenemos aquí, ¿vale? Es la misma señal de entrada amplificada y sin invertir. Bien, ya hemos visto que nos vamos a centrar entonces en los amplificadores de tensión. ¿Cuál es el símbolo de un amplificador de tensión? Bueno, pues justamente este. Es simplemente un triangulito, así de esta forma, y dentro solemos expresar esa ganancia de tensión a su V que tiene el amplificador. Además, como hemos comentado antes, la amplificación en electrónica es activa, es decir, ese amplificador tiene que estar conectado a una fuente de energía para que pueda amplificar, no saca energía de la nada. Sin embargo, en los diagramas
de conexión que solemos dibujar, no se especifica la fuente. En este diagrama, por ejemplo, aquí tendremos un amplificador. En la realidad, por aquí habría una conexión que diría a VCC. Bueno, pues normalmente en los diagramas no se pone esta conexión, ¿vale? Sabemos que existe, sabemos que tiene que estar amplificado, pero por claridad en el diagrama no solemos ponerla. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que un amplificador en electrónica es activo. Bueno, la señal de entrada VI, esta señal VI, puede venir, por ejemplo, como hemos dicho antes, de un sensor, un micrófono, por ejemplo. Bueno, para ese sensor, nuestro amplificador actúa como una carga. Ya lo vimos en el tema 1. Cuando tenemos un circuito, estamos analizando un circuito, el que haya por aquí a la entrada. El circuito que viene después podemos verlo simplemente como una resistencia de carga. Simplemente como una resistencia de carga. Y la señal amplificada, VO, a la salida, irá a otro módulo electrónico. Por aquí irá a otro sitio. Para ese otro módulo electrónico, nuestro amplificador actuará como una fuente, será como una fuente de tensión. Si estamos analizando este otro módulo que viene después y no queremos analizar el amplificador que hay antes, podemos modelarlo como una fuente de tensión, ¿vale? Bueno, pues esa idea es la que aparece aquí. Como vimos en el tema 1, un sistema complejo podíamos fraccionarlo, dividirlo en distintos módulos. Entonces aquí tenemos el sensor, hay una serie de módulos que hacen distintas cosas con esa señal de entrada de que viene del sensor y la sacan a la salida a un actuador. Bueno, pues todos estos módulos que hay aquí, cada uno hará una función y podemos analizarlo por separado. El subsistema A, el subsistema B, el subsistema C, podemos analizarlos por separado para así hacerlo más fácil y resulta que cada módulo va a representar la carga del anterior y la fuente del siguiente. Por ejemplo, este módulo A, para la fuente, si estamos analizando el sensor, si estamos analizando la fuente, este módulo A para esa fuente se comporta simplemente como una resistencia de carga. Solo nos interesa saber qué resistencia de carga aportaría ese subsistema A de cara a nuestro análisis que estamos haciendo de la fuente. En cambio, si estamos analizando el sistema B, para el sistema B, el subsistema A no es más que, bueno, pues una especie de generador de tensión que está suministrando cierta tensión a nuestro subsistema B, que es el que estamos analizando en este momento. El A no tenemos que analizarlo, simplemente queremos saber qué tensión está metiendo el sistema A en nuestro sistema B. Por tanto, el sistema A se está comportando como una fuente de tensión. Y para nuestro sistema B, el subsistema C tampoco tenemos que saber lo que hace, simplemente, bueno, tenemos que saber qué resistencia de carga equivalente veríamos de este subsistema C. Entonces, si estamos analizando este subsistema, para él el subsistema A es simplemente como una fuente, lo podemos modelar como una fuente, y el subsistema C simplemente como una resistencia de carga. Entonces depende cuál subsistema estemos analizando en cada momento, nos centramos en él y vemos al anterior como una fuente, el siguiente como una resistencia de carga. Por ejemplo, si vamos a analizar el subsistema C, ahora en este caso el B se comportaría para él como una fuente de tensión y la carga pues como una resistencia de carga, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada sistema, pues tendremos que hacerlo así. Cada módulo, como decimos aquí, por ejemplo, en nuestro caso el amplificador, supongamos que el subsistema B en todo este sistema complejo es un amplificador. ¿Qué es el amplificador? Pues este subsistema puede ser descrito usando solo su entrada, su salida y su relación entre ambas. Es decir, bueno, este subsistema B, este amplificador, para el módulo anterior se comporta como una resistencia de carga y para el módulo siguiente como una fuente de tensión. ¿Podemos modelarlo entonces como eso? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Podemos describir la operación de un módulo concreto, por ejemplo, en nuestro caso de un amplificador, por su circuito equivalente, ¿vale? Que es un circuito equivalente por una representación simplificada que no describe su construcción interna para nada y solo modela las características usando la entrada, la salida y la relación entre ellas. En concreto, para un amplificador de tensión, el circuito equivalente es este de aquí. Este sería nuestro circuito, nuestro modelo equivalente para un amplificador de tensión. Fijaros, para nuestro amplificador de tensión,
que es lo que estamos analizando nosotros ahora, el circuito que venía antes lo estamos modelando como una fuente. Aquí a la entrada de nuestro amplificador puede haber cualquier cosa, otro circuito que haga algo, pero para nosotros, visto desde el punto de vista de aquí para allá, de nuestro amplificador, lo que venía antes está inyectando cierta señal aquí a la entrada, esta señal V sub I. Por lo tanto, para nosotros, esto de aquí es simplemente como una fuente. Y el circuito que venga después del amplificador, que después puede venir cualquier otro circuito para nosotros, visto desde este punto, desde aquí para allá, visto desde el amplificador, el circuito que viene después se comporta simplemente como una resistencia de carga, ¿vale? Entonces, para analizar nuestro amplificador, el circuito de antes lo ponemos como un generador de tensión y el circuito de después como una resistencia de carga. Y nuestro amplificador de tensión lo podemos poner con este modelo, con este circuito equivalente de amplificador de tensión. Fijaros, este circuito equivalente de amplificador de tensión, ¿qué elementos tiene? Bueno, estos elementos no existen en la realidad, como lo hemos dicho antes. Internamente no está construido por una resistencia y no. Esto es un modelo, es lo que sería, pues fijaros, la resistencia de entrada, esta resistencia RI, modela el efecto del amplificador cuando actúa como carga del elemento que viene antes. De este circuito que viene aquí antes del amplificador, para este circuito nuestro amplificador se comporta como una resistencia de carga. Bueno, pues esta R sub I modela esa resistencia de carga que carga a este circuito que viene antes. El siguiente elemento de nuestro modelo de amplificador, esta resistencia de salida, R sub O. Bueno, pues modela el efecto del amplificador cuando actúa como fuente del siguiente sistema. Por aquí vendrá otro sistema, habrá otro sistema después de nuestro amplificador. Para ese otro sistema, nuestro amplificador se está comportando como una fuente de tensión. Bueno, pues esta resistencia R sub O sería la resistencia interna de esa fuente de tensión, igual que esta otra, ¿vale? Todas las fuentes de tensión tienen una tensión ideal que suministrarían, como ahora vamos a ver, y una resistencia interna, que lo que hace es modelar, bueno, pues unos efectos que vamos a ver ahora, ¿vale? Pues aquí ocurriría lo mismo. Esta resistencia modela el comportamiento de nuestro amplificador como generador de tensión para el elemento que viene después. Y por último, el otro elemento de nuestro modelo de generador de amplificador de tensión es una fuente de tensión controlada por tensión, que modela la relación entre la entrada, V sub I, y la salida, V sub O. Es decir, modela la ganancia del amplificador, ¿vale? Como veis aquí, entre este terminal y este terminal, ese generador está dando una tensión a VO por la entrada VI. Fijaros, AVO sería la ganancia, pero ¿por qué AVO y no AV? Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver cada elemento por separado. El modelado de la resistencia de entrada, esa R sub I, de esta que hemos visto antes, ¿vale? R sub I es la resistencia equivalente en bornes de los terminales de entrada y describe cómo se ve el amplificador desde el punto de vista del elemento que hay a la entrada. El amplificador actúa como una carga para ese otro elemento, ¿vale? Entonces, cuando una fuente aplica un voltaje VI, que lo tenemos al amplificador, la corriente que entra, esta corriente I sub I, se relaciona con ese voltaje como si hubiese una resistencia R sub I, ¿vale? Entonces esta R sub I lo que modela es justo la relación entre esta V sub I y esta I sub I. Imaginaros que nosotros tenemos un amplificador y queremos modelar esta R sub I. ¿Cómo lo haríamos? Pues a la entrada meteríamos una tensión V sub I, mediríamos qué corriente está entrando y dividimos esa tensión V sub I por la corriente que entra y esa sería esta R sub I, ¿vale? Por la ley de Ohm, simplemente. Vale, pues entonces esta R sub I está modelando esa relación entre la tensión de entrada y la corriente de entrada. Por otro lado, el modelado de la resistencia de salida de R sub O, de esta que hemos visto antes, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Para qué la ponemos? ¿Por qué existe esa resistencia de R sub O en el modelo del amplificador? Bueno, pues el amplificador actuará como una fuente de tensión para el circuito que hay a la salida. Si aquí a la salida del amplificador hay cualquier circuito, nuestro amplificador está actuando como una fuente de tensión para ese circuito. Le está inyectando esta tensión V sub O a nuestro circuito que hay después, ¿vale? Por lo tanto, podríamos pensar que el amplificador
se podría modelar únicamente como una fuente ideal de tensión. Podríamos pensar que sería simplemente una fuente de tensión. ¿Para qué hemos puesto esta resistencia entonces? Bueno, pues los amplificadores reales no van a poder proporcionar una tensión fija para cualquier resistencia de carga que pongamos a la salida, porque no pueden proporcionar corriente elevada. Imaginaros que aquí a la salida de nuestro amplificador ponemos una resistencia de carga. Si esa resistencia de carga es muy grande, bueno, pues esta tensión que está generando nuestro amplificador, si esta resistencia es muy grande, por la ley de Ohm, la corriente que pasará por ella es pequeñita, no hay problema. Pero imaginaros que esta resistencia de carga a la salida es muy pequeña, muy pocos ohmios. Bueno, pues esta tensión, si es grande, implica que si esa tensión está cayendo en esta resistencia de carga, esa corriente, por la ley de Ohm, debe ser muy grande. Pero los amplificadores no son capaces de suministrar esas corrientes tan grandes. Tenemos un límite. Los amplificadores están alimentados por fuentes de tensión. Y esa fuente de tensión también tiene un límite. Ya lo vimos en el tema 0, que una fuente de tensión ideal podría suministrar cualquier corriente, pero las reales no, tienen un límite. Pues eso ocurre aquí. No puede suministrar cualquier corriente enorme a la salida. Por lo tanto, la tensión de salida que haría en esta carga, si la carga es pequeña, no puede ser enorme, no puede ser la que queramos nosotros imponer. Disminuirá con la resistencia de carga. Si son resistencias de carga muy pequeñas, la tensión que haya a la salida va a disminuir porque no podemos suministrar mucha corriente. Bueno, pues eso es lo que se modela con esta resistencia RSO. Si ponemos esta resistencia, resulta que aquí a la salida VSO no es la tensión que está suministrando este generador. Esa tensión sería esta de aquí. Bueno, pues resulta que VSO es esta tensión que suministra este generador menos la tensión que esté cayendo en esta resistencia RSO que ponemos nosotros. Que no existe en la realidad, ojo, esta resistencia RSO, esta, igual que RSUI, igual que hemos visto aquí, esta RSUI no existe, no es una resistencia que haya ahí realmente, simplemente es una resistencia que nosotros ponemos para modelar un efecto. Esa resistencia simplemente la ponemos porque esta tensión V de nuestro amplificador, si esta resistencia de carga es muy pequeña, no podría salir toda entera hacia ella porque esta corriente sería muy grande, la ISO. Y esta resistencia lo que modela es justamente eso, ¿vale? Esa reducción de la tensión VSO respecto a la tensión que está suministrando este generador, porque bueno, pues no puede suministrar cualquier corriente. Y por último, ya que hemos modelado la salida y la entrada del amplificador, queda modelar la relación entre esa entrada y esa salida, es decir, la ganancia. Hemos visto antes que la ganancia de tensión es simplemente la relación entre la salida VSO dividido por la entrada VSUI. La ganancia de un amplificador podría entonces modelarse como una fuente de tensión controlada por tensión, controlada por voltaje. La tensión producida por esa fuente es sencillamente una constante, eso que estamos llamando AVO, multiplicada por la tensión de entrada, ¿vale? Sin embargo, ese valor AVO no es directamente esta ganancia del circuito, no es la ganancia del amplificador, porque hay un efecto que es el efecto de la resistencia de salida que acabamos de ver. Aquí hay una RO, una resistencia de salida, y luego donde se mide la VSO es entre este punto y este punto, no entre este punto y este punto, que es esa tensión. Bueno, pues si no tenemos carga a la salida, es decir, si aquí a la salida, igual que vemos aquí, tenemos circuito abierto, no tenemos ninguna carga, resulta que no circula corriente. Por aquí la corriente es cero, no circula ninguna corriente. Por lo tanto, al no circular corriente, no cae tensión en esta resistencia, ninguna tensión. Por tanto, la tensión que hay aquí es la misma que cae aquí a la salida. Por lo tanto, en este caso, VSO, la tensión a la salida, es directamente esta de aquí, esa AVO, ese parámetro AVO por la tensión de entrada. Bueno, pues entonces, justo en este caso, cuando no tenemos carga a la salida, cuando tenemos circuito abierto a la salida, en ese caso la ganancia de nuestro amplificador coincide con ese parámetro AVO. Por ese motivo, AVO se denomina ganancia de tensión en circuito abierto, porque es la ganancia de tensión de nuestro amplificador, pero únicamente cuando tenemos circuito abierto a la salida, ¿vale?
En cambio, cuando tenemos una resistencia de carga a la salida, entonces sí circula cierta corriente. Y en ese caso sí caerá tensión en esta resistencia RSO. Por lo tanto, ¿qué tensión tenemos a la salida entre este punto y este punto? Pues tenemos esta tensión que hay aquí, ¿vale? Y habrá que ver entonces qué tensión entre este punto y este punto. Bueno, pues muy sencillo, sería la tensión que cae en esta resistencia. ¿Cuál es esa tensión? Pues el valor de la resistencia por la corriente que circula por ella. ¿Y cuál es la corriente que circula por ella? Pues esta tensión partido por esta resistencia más esta resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos. La tensión a la salida es justamente esta tensión partido por RL más RO. Eso sería esta corriente. Y esa corriente al multiplicarla por RL, pues nos da la tensión entre este punto y este punto, ¿vale? Entonces esa es la tensión de salida. Bueno, pues ya tenemos la tensión de salida. ¿Cuál es la ganancia de nuestro amplificador completo? Hemos dicho que es VO partido VI. VO es esta de aquí, pues si la dividimos por VI se va este término VI y nos queda justamente esto. Bueno, pues esta es la ganancia de tensión de nuestro amplificador. La ganancia de tensión, esta de aquí, que se llamaba ganancia de tensión, como hemos visto antes, ganancia de tensión en circuito abierto, ¿vale? Por la resistencia de carga partido por la resistencia de carga más la resistencia de salida de nuestro amplificador. Esa sería la tensión completa del amplificador. Veis que no coincide con esa AVO, solo coincide si no tenemos resistencia de carga a la salida. Si RL es infinito, porque si no hay resistencia de carga a la salida es circuito abierto, RL es infinito, entonces sí es verdad que AV coincide con AVO. Bueno, vamos a ver un ejemplo para aclarar todo esto. Un ejemplo muy sencillo. Fijaros, nos dice que tenemos un amplificador que tiene una ganancia de tensión en circuito abierto, esa AVO que acabamos de ver de 10 elevado a 4, es decir, de 10.000, que ese amplificador tiene una resistencia de entrada RSUI de 2 megaohmios, una resistencia de salida RO de 2 ohmios, fijaros que es pequeñita. El amplificador nos dicen que se conecta a un sensor que produce un voltaje VSUS de 1 milivoltio y tiene una resistencia interna RSUS de 1 megaohmio y que la resistencia de carga de nuestro amplificador RSUL es 8 ohmios. Nos piden que calculemos el voltaje de salida y la ganancia de tensión del amplificador. Bueno, podríamos pensar en un principio que como el sensor nos dice que suministra un voltaje de 1 milivoltio, y que como el amplificador dicen que tiene una ganancia de 10.000, pues así a simple vista podríamos pensar, pues a la salida podríamos tener 1 milivoltio por 10.000, pues 10 voltios. Podríamos creer que a la salida tenemos 10 voltios. ¿Es eso así? Vamos a resolver el ejercicio. Primero, ponemos todos los parámetros de nuestro modelo. Nuestro amplificador, ¿cuál era el modelo de nuestro amplificador? Lo hemos dicho, pues una resistencia de entrada RSUI, que nos dicen que vale 2 megaohmios, ¿vale? Entonces, para el circuito que hay antes de nuestro amplificador se está comportando como una resistencia de carga de 2 megaohmios, ¿vale? Después nos dicen que nuestro amplificador tiene una ganancia en circuito abierto de 10 elevado a 4. Bueno, pues aquí lo tenemos, 10 elevado a 4 por VI, donde VI es la entrada de nuestro amplificador, será la tensión que genera entre este punto y este punto. Después, que nuestro amplificador tiene una resistencia de salida de 2 ohmios, pues aquí la tenemos. Eso en cuanto al modelo de nuestro amplificador. Pero nos dicen que a la entrada tenemos una fuente, un sensor, que produce un voltaje de 1 milivoltio, pues aquí lo tenemos, 1 milivoltio, pero que además tiene una resistencia interna, esa fuente de 1 mega. Aquí la tenemos. ¿Vale? Y la resistencia de carga de nuestro amplificador, a la salida del amplificador, es de 8 ohmios. Pues aquí la tenemos. ¿Veis? Es un amplificador que no lo tenemos en circuito abierto a la salida, que tiene una resistencia de carga. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? Nos piden calcular el voltaje de salida. El voltaje de salida de nuestro amplificador es esta VSO. ¿Vale? Justamente la tensión en la resistencia de carga entre este punto y este punto. Tenemos que averiguarlo. Y la ganancia de tensión del amplificador, es decir, VSO partido por esta VSUI. Es lo que nos piden calcular. Bueno, pues aquí lo tenemos calculado. Fijaros. Primero, vamos por pasos.
esta tensión V sub I entre este punto y este punto, ¿cuál es? Bueno, pues nos dicen que esto es 1 milivoltio y aquí tenemos una resistencia de 1 mega y una de 2 megas. ¿Cuál es la tensión entre este punto y este punto? Pues directamente la tensión que cae en esta resistencia. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, pues simplemente la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia? Pues 1 milivoltio partido por 1 mega más 2 megas. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Esta es V sub S, esta de aquí, partido por RI, que es esta de aquí, más RS, esta de aquí, y todo multiplicado por RI. Bueno, pues esa sería la tensión VI que tenemos aquí a la entrada de nuestro amplificador. Y resulta que con los valores que nos dan es 0,667 milivoltios. Fijaros qué curioso, nosotros esperábamos que a la entrada de nuestro amplificador tuviésemos 1 milivoltio, que es lo que nos dicen, pero resulta que no tenemos 1 milivoltio, tenemos 0,667 milivoltios. Bueno, ¿por qué? Porque en esta resistencia de aquí, interna de nuestra fuente, está cayendo cierta tensión, ¿vale? Bueno, y a la salida, esta tensión entre este punto y este punto, ¿cómo se calcula? Pues exactamente igual. Fijaros, entre la tensión en esos puntos sería la tensión que cae en la resistencia RSUL. ¿Cómo se calcula esa tensión? Pues la corriente que circula por ella por el valor de la resistencia. ¿Qué corriente circula por ella? Pues esta tensión que impone este generador partido por esta resistencia más esta resistencia. Pues aquí lo tenemos. La tensión que impone ese generador partido por RO más RL más RO, y todo, eso sería la corriente esta de aquí, y todo multiplicado por RL. Bien, pues si hacemos ese cálculo nos sale 5,33 voltios. Por lo tanto, veo la tensión a la salida de nuestro amplificador es 5,33 voltios. Nosotros hemos dicho antes que lo que esperábamos es que fuese 10 voltios. Pues fijaros, resulta que no. Resulta que son 5,33. Bueno, ¿y cuál es la ganancia de nuestro amplificador? Pues la ganancia de un amplificador de tensión no es más que la tensión a la salida partido la tensión a la entrada. Bueno, pues la tensión a la salida es esto de aquí. La tensión a la entrada es VI, por lo tanto, de toda esta fórmula eliminamos VI, nos queda esto de aquí. Hacemos el cálculo y resulta que es 8.000. ¿Vale? Así que la ganancia de nuestro amplificador completo es 8.000, no es 10.000. 10.000 es esto de aquí, sería la ganancia en circuito abierto. Si a la salida no tuviésemos ninguna resistencia de carga, aquí VO sería 10.000 veces VI. Pero por haber una resistencia de carga resulta que la ganancia es solo 8.000. Y depende de esa resistencia de carga. Imaginaros que esta RL, en vez de ser 8 ohmios, esa resistencia de carga fuese otro valor. Fijaros, si RL es otro valor distinto, el valor de la ganancia va a ser distinto. Ya no es 8.000, ya será otro valor distinto. Entonces, es un amplificador cuyo factor de amplificación, cuya ganancia, depende de lo que conectemos a la salida. Eso no es un buen amplificador. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vemos cuando un amplificador real se conecta a una fuente y a una carga, la tensión de salida VSO puede ser mucho menor que el que nosotros hubiésemos esperado, dado los voltajes de la fuente SVS y la ganancia del amplificador en circuito abierto, esa AVO. Y como conclusión, vemos que la ganancia del circuito, esa A sub V, se ve afectada por los circuitos a los que los conectemos, se ve afectada por la resistencia de carga que pongamos tras nuestro amplificador. Eso es lo que se conoce como efectos de carga. Fijaros, más en detalle. Vemos que V sub I, que es la tensión a la entrada de nuestro amplificador, no es directamente V sub S, no es directamente la tensión que suministra la fuente, sino que, bueno, se ve afectada por esa resistencia de entrada de nuestro amplificador y la resistencia interna de la fuente. Vemos que VI, la tensión a la entrada de nuestro amplificador, es menor que esa VS, debido a los efectos de esa resistencia interna de la fuente. Y además vemos que la tensión a la salida es menor que la tensión que suministra el amplificador como ganancia en circuito abierto. Bueno,
Bueno, pues eso es debido a los efectos de esa resistencia RSO de salida de nuestro amplificador, ¿vale? Todo eso hace que no funcione como esperamos en un principio, que a la salida, en lugar de tener una tensión de 10 voltios, solo tengamos 5,33, ¿vale? Bueno, pues todo esto es lo que se llaman los efectos de carga del amplificador. Bueno, pues con esto que hemos visto ya podemos hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la relación, que no son más que resolver justamente circuitos donde nos dicen que hay un amplificador, nos dan los parámetros del modelo, esa resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancias en circuito abierto, justamente lo que acabamos de ver en este ejemplo, y tenemos que calcular pues, ciertas cosas. Entonces son ejercicios muy parecidos a este ejemplo que acabamos de ver. Ejercicios que nos demuestran que cómo es un amplificador real de tensión. Bien, pues una vez visto este ejemplo que nos demuestra eso como un amplificador real de tensión y nos demuestra que existen efectos de carga, pensar en una cosa: si repetimos el ejercicio con una RI, una resistencia de entrada de amplificador infinita, en lugar del valor que nos han dado de 2 megaohmios, vamos a suponer que nos dicen que sea infinita, y una RO igual a 0, en vez de los 2 ohmios que nos han dicho, resulta que en ese caso, fijaros, si esto es infinito se van, en ese caso, VI, la tensión a la entrada del amplificador, coincide exactamente con VS. ¿Vale? Y además a la salida, VO, VO sería justamente la ganancia de tensión en circuito abierto por VI. Y en ese caso, la ganancia de todo el amplificador sería exactamente igual a la ganancia de tensión en circuito abierto. Es decir, no le afectaría para nada que haya una resistencia de carga a la salida. Bueno, pues este sería el caso de lo que se denomina un amplificador ideal. ¿Vale? ¿Qué es un amplificador ideal de tensión? Bueno, pues un amplificador que presenta una resistencia de entrada infinita, aquí lo tenemos, de manera que toda la tensión en circuito abierto de la fuente aparecería en los terminales de entrada del amplificador. Y no le afectaría para nada que en la fuente haya esa resistencia interna que, como hemos visto antes, hace que a la entrada del amplificador no caiga toda la tensión VS. Bueno, pues si RI es infinito, a la entrada del amplificador tendremos toda la tensión VS y no nos afecta para nada esa resistencia de la fuente. Por lo tanto, es como si no tuviésemos ese efecto de carga a la entrada. Y además, en el amplificador ideal también presenta una resistencia de salida nula. Esas son las dos condiciones: resistencia de entrada infinita y resistencia de salida nula. De manera que si la resistencia de salida RSO es 0, la tensión de salida es independiente de la resistencia de carga. ¿Vale? Esa VSO a la salida no depende para nada de la resistencia de carga. Será siempre A V O por V. Bueno, por tanto, la ganancia del amplificador también es independiente de RSUL y la ganancia del amplificador coincidirá con la ganancia en circuito abierto. Pues bien, en general conviene que un amplificador de tensión real sea lo más parecido posible al ideal, es decir, que tenga una resistencia de entrada muy alta y una resistencia de salida muy baja. Idealmente, lo que hemos visto, que la resistencia de entrada sea infinito y la de salida sea 0. Pero si no puede ser así, pues que sea lo más parecido posible a esos valores. Bueno, pues hasta ahora hemos considerado que la ganancia de cualquier amplificador tiene un valor fijo, una AV fija, independientemente de cuál sea la señal de entrada. No hemos visto ninguna señal de entrada en concreto. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, si se aplican señales sinusoidales de distintas frecuencias a la entrada de un amplificador, podemos observar que el valor de la ganancia puede ser distinto para cada señal, que depende de la frecuencia de la señal de entrada. Por eso tenemos que estudiar lo que se conoce como la respuesta en frecuencia del amplificador, que describe la variación de la ganancia a su V con la frecuencia de la señal de entrada, con la frecuencia de las señales que estamos tratando en ese momento. Normalmente lo que nos va a interesar es que el amplificador se comporte por igual para todas las frecuencias, o al menos para un rango amplio de frecuencia de la señal de entrada. Nos interesa que se comporte para todas igual. Si se comporta distinto para una frecuencia que para otra, podemos tener un problema. Bueno, pues si representamos qué es la respuesta en frecuencia, pues no es más que representar gráficamente la magnitud de la ganancia, fijaros, a su V
en módulo, respecto a la frecuencia de la señal de entrada. Bueno, si representamos eso, nos sale una curva de este tipo, que es la respuesta en frecuencia. Fijaros, aquí estamos representando para lo que se llama un amplificador acoplado en alterna y para un amplificador acoplado en continua. Ahora vamos a ver esos dos tipos de amplificadores. Pero vemos que en ambos casos la magnitud de la ganancia de esta A sub V, en ambos casos, es constante dentro de un amplio margen de frecuencias. En este caso de arriba, pues de esta frecuencia a esta frecuencia, la ganancia sí se mantiene constante, ¿vale? Y en este caso de abajo, pues desde aquí hasta aquí, la ganancia sí se mantiene constante. ¿Fuera de ese rango? Pues no, por aquí no, por aquí tampoco y por aquí tampoco. Bueno, pues ese margen de frecuencia se conoce como frecuencia media, ¿vale? Bueno, pues hemos visto esas dos gráficas correspondientes a amplificadores, uno acoplado en alterna, otro acoplado en continua. ¿Qué significa estos amplificadores? Bueno, el amplificador acoplado en alterna está construido para que solo amplifique las señales de corriente alterna. ¿Esto qué implica? Que la ganancia disminuye a medida que la frecuencia disminuye. ¿Para qué? Para que no amplifique las señales continuas. Si este eje es la frecuencia, justo aquí, frecuencia 0, es una señal continua. Las señales continuas no tienen frecuencia. Y vemos que a frecuencia 0 no está amplificando absolutamente nada esas señales. Bueno, pues esto es un amplificador acoplado en alterna. Solo amplifica las señales en alterna y no amplifica para nada las señales continuas. En cambio, un amplificador acoplado en continua está construido para que la ganancia no disminuya al disminuir la frecuencia, sino que tenga una ganancia constante hasta continua. Vemos que para señales continuas, para señales con frecuencia 0, también la ganancia es la misma que en todo este margen llamado frecuencia media. En cualquier caso, la ganancia de un amplificador siempre disminuye a las altas frecuencias, tanto en este como en el anterior. En el anterior también disminuía para altas frecuencias. La única diferencia es que en el acoplado en alterna disminuye también para frecuencias bajas y en el acoplado en continua no disminuye para frecuencias bajas, sino que se mantiene constante también para frecuencias bajas. Pues bien, habitualmente lo que se hace es especificar, en lugar de dar toda la gráfica, se especifica el margen útil de frecuencia de un amplificador. El margen de frecuencia dentro del cual tiene una ganancia pues prácticamente constante. ¿Vale? Eso es lo que a nosotros nos interesa, que este margen sea bastante grande. Bueno, pues es lo que se conoce como ancho de banda del amplificador. El ancho de banda del amplificador es ese margen de frecuencia para el cual la ganancia se mantiene constante. Bueno, ese ancho de banda viene determinado por lo que se llama la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es aquella frecuencia para la cual el nivel de potencia a la salida se ha reducido a la mitad, ¿vale? A la mitad de lo que tendríamos con la ganancia máxima. Bueno, pues vemos que por aquí vamos disminuyendo la ganancia. ¿Y qué significa que el nivel de potencia a la salida se haya reducido a la mitad? Bueno, pues si recordamos, la potencia era tensión por corriente, o lo que es lo mismo, tensión al cuadrado partido resistencia. Por lo tanto, que la potencia se reduzca a la mitad también implica que la ganancia de tensión se reduzca en raíz de 2, ¿vale? Ya que la tensión al cuadrado partido R es la potencia, pues si lo que queremos que ver cuando la potencia se reduce a la mitad, pues ver cuando la tensión se reduce a raíz de 2. Bueno, pues si aquí tenemos la ganancia a frecuencias medias, cuando esa ganancia se reduce a raíz de 2, es justamente pues en este punto de aquí y por aquí en este punto de aquí. Bueno, pues a esta frecuencia se le llama frecuencia de corte inferior y a esta otra se le llama frecuencia de corte superior. Y el ancho de banda es la distancia entre esas dos frecuencias. El número de hercios, la cantidad de hercios que hay entre esta frecuencia y esta frecuencia. Eso es el ancho de banda. Bueno, lo más habitual es representar las curvas de respuesta en frecuencia con la magnitud de la ganancia en decibelios, en vez de en una magnitud lineal, ¿vale? Bueno, ¿cómo se expresaba en decibelios cualquier magnitud? Pues la ganancia
en decibelios no es más que 20 por el logaritmo de la ganancia en valores lineales. Bueno, pues expresando ese factor 1 partido raíz de 2 que hemos visto aquí, ¿vale? Cuando la ganancia se reduce a ese factor de 1 partido raíz de 2, eso en decibelios, ¿qué sale? Pues 20 logaritmos de 1 partido raíz de 2 nos salen 3 decibelios. Por tanto, las frecuencias de corte que hemos visto antes, que son cuando se reduce la ganancia a la ganancia en valores medios partido raíz de 2, eso implica en valores de decibelios que la ganancia en decibelios se haya reducido en 3 decibelios. Por tanto, las frecuencias de corte son aquellas a las cuales la ganancia ha disminuido en 3 decibelios respecto a la banda central, ¿vale? Entonces, cuando disminuye por aquí 3 decibelios, tenemos la frecuencia de corte inferior. Cuando disminuye por aquí 3 decibelios, tenemos la frecuencia de corte superior. Y todo esto de aquí sería el ancho de banda de nuestro amplificador.